Bueno, vamos a ver un ejemplo para que quede todo esto mucho más claro. Bien, aquí tenemos la tabla que en su momento vimos, es un tanto dispersa. Tenemos el usuario U1 que va a ser V, es decir, aquella persona a la que le quiero hacer una recomendación. Vamos a ver el método con un único vecino utilizando la medida del coseno. En esta tabla he calculado la distancia de la medida del coseno desde V a todos los usuarios, V que sería U1 con U2, U1 con U3, U1 con U4, U1 con U5 y con U6. Y lo mismo he hecho con U2 con U3, U2 con U4, U2 con U5, U2 con A6, lo mismo con U3, he medido la distancia a 4, 5 y 6, con 4 he medido la distancia a 5 y a 6, con 5 he medido la distancia a 6 y con 6, bueno, pues ya no he medido ninguna distancia. Esta parte de abajo he puesto X porque la distancia de U1 a U2, 0,75, es exactamente la misma que debería haber desde U2 hasta U1, es decir, que tendríamos que repetir este triángulo de arriba aquí abajo. Para eso no hace falta volver a escribirlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿cuál es el vecino más próximo a U1? El vecino más próximo sería aquel que tiene el valor de medida más cercano a 1. Estamos midiendo el coseno, ¿de acuerdo? Entonces el más cercano es 0,75, es el que está, el que tiene mejor valor de medida del coseno, y ese usuario es el usuario U2, ¿de acuerdo? U2 es el más próximo a U1. Bueno, pues, ¿qué recomendación podría yo hacerle a U1 teniendo en cuenta que el usuario más próximo a él es U2? El artículo mejor valorado por U2 es el que tiene un 5x1, pero ese artículo ya lo ha aprobado U1, no se lo voy a volver a recomendar. El siguiente es x5 con un 4, pero ese también lo ha probado ya U1. Sin embargo, el artículo 3, el x3, U2 le ha valorado con un 4 y V, es decir, U1, no le ha valorado todavía, es decir, no le ha aprobado. Bueno, pues yo haría a U2 la recomendación de x3. Bien, vamos a ver ahora qué pasa si utilizamos dos vecinos. En primer lugar, calculo el coeficiente de correlación entre todos los usuarios, no solamente de U1 con 2, 3, 4, 5 y 6, sino igual que antes, de U1 con U2, 3, 4, 5 y 6, de U2 con 2, 3, 4, 5, 6, de 3 con 4, 5 y 6, y de 4 con 5 y 6, y de 5 con 6. Y de nuevo, la distancia, el coeficiente de correlación debería ser el mismo si calculo el de U1 con U2 que el de U2 con U1. Vale, a continuación yo estoy interesado en recomendarle artículos a U1, es decir, mi V. Busco, como voy a utilizar dos vecinos, busco aquellos dos valores más altos, que son 0,51 y 0,16, que se corresponden con U2 y con U3. El siguiente paso era normalizar este coeficiente de correlación de los vecinos. ¿Qué significa eso? Significa sumar 0,51 más 0,16 y utilizar eso como denominador y como numerador 0,51 en un caso y 0,16 en otro caso. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero que la suma de ambos resultados sea 1. Entonces utilizo este valor como peso y la medida del coseno, que es el valor que me da la similitud entre usuarios, como similitud. Es decir, lo que me hace el coeficiente de correlación es decirme que le dé más importancia a aquel valor de similitud con el que hay más concordancia en la manera de evaluar los artículos, y que le dé menos peso al valor de distancia, a la similitud con el usuario, con el que tengo menos concordancia a la hora
de valorar los artículos. Entonces, la correlación era 0,51 y la otra 0,16, pero en tanto por ciento relativo uno frente a otro, este sería el 76% y este sería el 24%. De manera que la similitud con U2 es de 0,75 según la medida del coseno, pero ponderándolo un 76% tendría realmente una medida de similitud de 0,57. Por otro lado, la similitud con U3 es, utilizando la medida del coseno, 0,63, pero con una ponderación del 24% se queda en 0,15. ¿Vale? ¿Cuál de los dos tiene mayor similitud? U2 con 0,57 frente a U3 con 0,15. Por tanto, me quedo con U2 como usuario más similar a V. Y de nuevo, ahora tendría que decidir qué recomendación le hago. Pero eso ya lo hemos resuelto antes porque justo nos coincide el mismo usuario U2 y por tanto su recomendación es igual que antes, X3. Bueno, yo creo que habrá quedado más claro que sencillamente leer la transparencia como hemos hecho antes, pero bueno, hay que formalizar los métodos.